En vértebras de transición, una junta médica, especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Adelante, Lina. Abre tu micrófono. Tu micrófono está cerrado, Carolina. Buenas noches, doctores. Bienvenidos. Un gusto saludarlos y tenerlos aquí de nuevo en esta edición del Club de Columna de Valencia. Bienvenidos a todos. Club de Valencia que se ha extendido las fronteras valencianas. Sí, señor. Por suerte contamos hoy en día con la participación de otros especialistas de Caracas y de otras ciudades del país. Bienvenidos todos. Como saben, nosotros en Atlas siempre comprometidos con la formación médica continua. Esta noche vamos a contar con la participación del doctor Lizarraga, que Ximena nos va a presentar. Xime, a ti la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches. Ya creo que la gran mayoría somos ya como que asiduos y conocidos. Muchísimas gracias por participar en este club de columna. El doctor Federico Lizarraga, quien es traumatólogo y cirujano de columna del Centro Médico Guerra Méndez en Valencia, va a hablarnos sobre balance sagital y su importancia en las deformidades del adulto. Entonces, doctor, así, rapidito, sencillo y elocuente, le damos la palabra para que pueda compartir pantalla y comience su conferencia de la noche de hoy entre amigos. Claro que sí. Buenas noches. Primero que nada, bueno, agradezco a todos los que se han tomado su tiempito para acompañarnos. Esta es la 14ª reunión de este segundo ciclo del Club de Columna, el cual realmente, como te estaban hablando Carolina y Ximena, pues ha ido trascendiendo en las fronteras regionales a toda Venezuela y realmente nos contenta mucho. Y bueno, la idea es que sigamos creciendo y bueno, de alguna forma creemos este hábito de reunirnos. Esta noche voy a hablar un poco, como esta charla es dirigida solo a los que manejamos columna, pero básicamente en este grupo, este club de columna, hay mucha gente agregada que no solo son cirujanos de columna, hay de todo, es un collage de personas diferentes. Vamos a hablar términos y conceptos que son relativamente recientes y que realmente son importantes conocer y conocer darle el justo valor de cómo resolver los problemas de columna tomando en cuenta estos parámetros que vamos a conversar un rato. Entonces, la charla de esta noche va a ser el balance sagital, la importancia de las deformidades del adulto. La deformidad espinal del adulto es un problema que está cada vez más frecuente, dado porque el aumento de la expectativa de vida, ya estamos en 74 años y aumentando en el mundo y en Venezuela en particular. Y también las expectativas de estas personas de la tercera edad también han aumentado. Sabemos que el 60% de la población de más de 60 años tiene algún tipo de deformidad. De hecho, esto está descrito en un trabajo por el doctor Schwab y el grupo de deformidades de columna. Y también se ha encontrado que estas deformidades se asocian a dolor en muchos casos, dolor torácico y sobre todo dolor lumbar. Sin embargo, existe un grupo de pacientes que tienen deformidad, pero no tienen dolor. ¿Okay? Entonces la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es lo que hace que ocurra esto? Que haya pacientes con deformidad que no tengan dolor. ¿Qué factores producen dolor en la enfermedad, la escoliosis degenerativa del adulto? Hay un estudio realizado por el grupo de deformidades en el 2002, donde estudiaron numerosos parámetros radiológicos y tratando de buscar cuáles estaban relacionados con dolor y discapacidad. Y encontraron que los parámetros más relacionados eran el desbalance sagital, la pérdida de lordosis lumbar, entre otros como la oblicuidad de L3, la cifosis toracolumbar, la subluxación rotatoria y la espondilolistesis. Y encontraron que ciertos parámetros que creían que podían estar relacionados no lo están, como es el tamaño del ángulo de Cobb a nivel coronal, la presencia de escoliosis del adolescente o escoliosis evolucionada del adolescente, el desbalance coronal y la cifosis torácica.
Entonces, tenemos que profundizar nuestro conocimiento sobre el balance sagital, sus implicaciones sobre la mecánica de la columna y cuál es el tratamiento del desbalance sagital. Ahora, vamos a definir el desbalance sagital. El desbalance sagital es la habilidad, o el balance sagital es la habilidad de mantener la columna cervical directamente sobre el sacro cuando estamos de pie, ¿ok? Con una relación armónica entre las curvas que tenemos en la columna. Dicho en otras palabras, tratar de mantener nuestro cráneo directamente sobre nuestra pelvis, ¿ok? La línea de carga debe estar totalmente de la cabeza directamente sobre la pelvis. Ahora, ¿qué importancia tiene este desbalance sagital? Desde hace mucho tiempo esto ha sido estudiado. De hecho, el doctor Dubocet definió el cono de estabilidad de Dubocet, que se le conoce así, que básicamente, como vemos en esta gráfica, si nosotros tenemos nuestro esqueleto, nuestro cuerpo, en el centro de ese cono, vamos a tener un mayor equilibrio muscular, una mayor eficiencia energética, vamos a tener, nuestros músculos van a trabajar menos, nos vamos a cansar menos, y vamos a tener una mejor transmisión de la carga a través del esqueleto. Ahora, para poder evaluar radiológicamente ese balance sagital, necesitamos, es imprescindible, un chasis largo de 36 pulgadas, con lo que llamamos posición de clavícula. La posición de clavícula, como vemos aquí, es la posición donde ponemos las manos sobre la clavícula y los antebrazos y codos por delante para poder ver la columna. No con los brazos extendidos como algunos centros radiológicos los toman, porque ahí tenemos que hacer algún tipo de compensación para mantenernos en equilibrio. Entonces, esta es la posición ideal para hacer ese tipo de placa. Hay estudios más sofisticados, como el EOS, en el cual podemos ver el cuerpo entero y con menor radiación que las rayos X. Sin embargo, lamentablemente, no disponemos de este sistema en Venezuela. Ahora, ¿cómo medimos el balance sagital? Básicamente, tomamos el cuerpo de S7, ¿okay? El centro del cuerpo S7, y trazamos una línea vertical hacia abajo. Esa línea se llama eje sagital vertical, y ese eje debería pasar por la esquina póstero superior del sacro. Eso sería un balance sagital neutro, ¿ok? Ahora, pues también aprovechamos medir lo que es la cifosis torácica, la lordosis lumbar y los parámetros pélvicos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, ¿ok? Ahora, por convención, cuando esta línea, este eje sagital vertical, cae por delante de esa esquina póstero superior del sacro, se le denomina balance sagital positivo. Por el contrario, si esa línea cae por detrás de esa esquina póstero superior del sacro, se denomina balance sagital negativo. La vida es un evento sifotizante. Cuando terminamos el crecimiento alrededor de la segunda década, a medida que vamos envejeciendo de en adelante, sobre todo a la tercera década de la vida, empieza a ocurrir lo que llamamos la degeneración discal, y esto va a dar como consecuencia que la altura de los discos progresivamente vaya disminuyendo, y como los discos están en la parte anterior de la columna, por supuesto, nos vamos desbalanceando hacia adelante, o sea, hacia positivo. En la cuarta década empieza a haber pérdida gradual de la masa ósea, microfracturas, y eso reduce el diámetro cefalocaudal de los cuerpos vertebrales, lo cual nos lleva aún más hacia adelante, y en la quinta, alrededor de la quinta, hay cambios degenerativos en toda la columna, en la faceta, lo cual nos debería llevar, en condiciones ideales, a una anquilosis estable de la columna. Sin embargo, en muchas ocasiones ocurre una anquilosis inestable, con estenosis, cifosis, deformidad o una combinación de estos factores. Entonces, en la fisiopatología del balance sagital, o del desbalance sagital, una vez que perdemos por factores como el que mencioné ahorita, perdemos un poco de esa lordosis lumbar o aumenta la cifosis torácica, ya sea por cambios degenerativos, cambios previos como el Schurman, una fractura del cuerpo vertebral, postquirúrgica, etc. Como consecuencia de esto, vamos a irnos hacia adelante a un desbalance sagital positivo. Eso va a dar, como ya lo explicamos a través del cono de Dubocet, una fatiga, un dolor por carga normal. El cuerpo va a buscar la forma de compensar, dependiendo de las articulaciones que tenga móviles, ¿ok? Y van a haber una serie de cambios que van a ocurrir a nivel de la columna, por encima de la zona que está afectada, y por debajo a nivel de la pelvis y rodilla. Antes que nada, quiero dar las gracias al doctor Ihab Hersedine, quien gentilmente me prestó estas gráficas animadas que nos ayudan a entender un poco este problema, esta situación. Vemos aquí que el eje sagital se mantiene por encima de la pelvis, pero para lograr eso, cuando la columna se ha ido hacia adelante, tienen que hacerlo a través de una serie de mecanismos que vamos a ver en detalle en la siguiente gráfica. Entonces, cuando nos vamos hacia adelante, lo primero que va a ocurrir
una vez que la columna ya no puede compensar ese desbalance positivo, es una retroversión pélvica. El macizo pélvico va a rotar hacia atrás a través del eje coxofemoral, pero eso tiene un límite que lo da la movilidad de la articulación coxofemoral. Si sigue ocurriendo un balance positivo, o sea, sigue yendo la columna hacia adelante a pesar de esa retroversión pélvica, pues tenemos que buscar alguna otra forma de compensar, y eso lo hacemos a través de la flexión de las rodillas y de la dorsiflexión de la articulación de los tobillos. Aquí clínicamente podemos ver ese escenario. Vemos cómo esta paciente ya agotó todas las instancias a nivel de columna y vemos cómo la pelvis está retrovertida. Eso lo podemos ver fácilmente aquí, como vemos que se pierden las nalguitas, se aplana la región glútea, y al aplanarse la región glútea y no ser suficiente esto, entonces ocurre la flexión de las rodillas. Si a este paciente le pidiéramos que extienda las rodillas, como le estamos quitando un mecanismo de compensación, como vemos aquí en la derecha, se va hacia adelante. Entonces, hay un estudio que es clásico y que se usa en todas las charlas de desbalance sagital, que es el estudio del doctor Glassman, publicado en el 2005, en el cual se encontró que hay una relación directa entre el balance positivo y el dolor. De hecho, este estudio incluyó 752 pacientes con deformidades, se le hizo una evaluación radiológica y 352 pacientes de estos presentaban un desbalance sagital positivo. A estos pacientes se le hizo cuestionarios de medición de estado de salud, como el OSWE-3, el cuestionario de la Scoliosis Research Society, la SF2, el cuestionario corto de 12 preguntas, y en ese estudio se encontró que había una relación directa entre el grado de desbalance que presentaba ese paciente. Mientras más desbalanceado hacia adelante, más positivo ese desbalance, peor era el deterioro de calidad de vida, lo cual se demostró en todos los cuestionarios, como vemos aquí. ¿Okay? También se encontró en ese estudio que si el área donde se origina ese desbalance es más caudal, o sea, si el desbalance se originó por una hipercifosis torácica, es mejor que si ese balance se originó en la zona lumbar. Mientras más bajo es la zona que origina ese desbalance, es peor la calidad de vida del paciente. Ahora, otro punto interesante que tenemos que mencionar en el balance sagital es la pelvis. De hecho, esto está estudiado desde hace ya muchas décadas, 2 o 3 décadas, por un grupo de franceses, Legay, Lafargue, Lehuc, etcétera, etcétera. Es un número grande de franceses, que ellos han encontrado que si hay una pérdida de relación entre la lordosis lumbar y los parámetros pélvicos, también hay mayor dolor, sobre todo en la región lumbar. Entonces, para entender este concepto, quiero hacer un breve resumen del desarrollo de las curvas en la columna. Todos sabemos que cuando estamos en el útero materno, nuestra columna tiene una cifosis de toda la columna, una pancifosis, que inclusive la tenemos al nacer. Cuando empezamos a gatear y levantar la cabeza, aparece la lordosis cervical. Cuando nos ponemos de pie, entonces al año más o menos aparece la lordosis lumbar. Ahora, el grado de lordosis lumbar es muy variable y esa variabilidad depende de un factor que vamos a hablar más adelante y queremos entenderlo mejor. Esa lordosis lumbar va a depender de la orientación del sacro dentro de la pelvis. Esa orientación del sacro dentro de la pelvis se llama incidencia pélvica. Básicamente, como vemos en esta gráfica animada, vemos que el sacro, de acuerdo a la inclinación que tenga este sacro, va a haber una lordosis lumbar mayor o menor. Aunque esta incidencia pélvica es un parámetro que nacemos con él, va cambiando hasta que terminamos el crecimiento. Alrededor de los 15 años, ya esa incidencia pélvica se queda de una angulación ya fija y no cambia el resto de la vida. Inclusive si estamos sentados, parados, la pelvis está retrovertida, esta incidencia pélvica siempre va a ser igual. Vemos aquí cómo se mide. Trazamos una línea que va del centro de la articulación bicoxofemoral, la extendemos hasta el centro del plato sacro y de ese centro del plato sacro sacamos una perpendicular. Ese ángulo que se forma aquí, eso es la incidencia pélvica. Su parámetro promedio es 52 grados, pero fíjense el grado de variabilidad, va de 34 a 84 grados, 50 grados de diferencia. También podemos ver que de acuerdo al diámetro anteroposterior de la pelvis, cambia esa incidencia pélvica, o sea, mientras más es mayor el diámetro anteroposterior, es mayor la incidencia pélvica. Eso fue estudiado y presentado por Boulay y colaboradores en el 2006. Ahora, podemos nosotros, a simple vista, sentados en un banquito en la calle, podemos determinar la incidencia pélvica si una persona tiene la ropa ajustada. Por ejemplo, esta muchacha tiene una incidencia pélvica elevada. En cambio, Taylor Swift vemos que tiene una incidencia pélvica bajita, su pelvis está más recta. Pero los cirujanos plásticos nos la jugaron sucia y a veces nos engañan con las prótesis de región glútea. Ahora,
Este estudio que se presentó por el doctor Goulet en el 2006 también demuestra que hay una relación directa, lineal, entre el grado de incidencia pélvica y el grado de lordosis lumbar. O sea que mientras mayor la incidencia pélvica, mayor la lordosis lumbar. Y esa relación es de 9 grados o menos. Un poquito para arriba o para abajo. O sea, si la incidencia pélvica es 50, entre 59 y 41 tiene que estar la lordosis lumbar. Eso está demostrado y es importante que lo entendamos. Por ejemplo, en esta rayo X que lo voy a mostrar, vemos aquí que esta rayos X tiene una lordosis lumbar de 40 grados. Si basamos en lo que siempre hemos entendido como parámetros normales de lordosis lumbar entre 40 y 60 grados, podemos decir que esta lordosis lumbar es normal. Sin embargo, cuando vemos la incidencia pélvica, esta incidencia pélvica de esta paciente es 60 grados. Vemos que hay una diferencia entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica de 20 grados, que está muy por encima de los 9 grados que hablamos ahorita. De hecho, nosotros podemos predecir que esta paciente que tiene 60 grados debe tener una lordosis lumbar entre 51 y 69 grados. Ese es el valor normal para esta paciente. O sea que es un parámetro personalizado, un sello de fábrica que tenemos nosotros y eso nos va a dar la lordosis lumbar. Por lo tanto, lo que se habla en los informes radiológicos y muchos médicos manejan como rectificación de la lordosis fisiológica no debería utilizarse. Deberíamos hacer una rectificación relativa a la incidencia pélvica. Ahora, existen otros parámetros pélvicos que son importantes de conocer, como es la inclinación pélvica, que le vamos a llamar pelvic tilt en su término en inglés, porque es más fácil diferenciarlo de la incidencia pélvica. Entonces, si hablamos de incidencia, inclinación pélvica, nos podríamos confundir. Es más fácil decir pelvic tilt, que vamos a saber que es diferente a la incidencia pélvica. Entonces, el pelvic tilt es básicamente, se refiere a la retroversión que presenta el sacro, el macizo sacro. Vemos aquí que mientras más retrovertido está el sacro, es mayor el pelvic tilt. Aquí, ¿cómo se mide el pelvic tilt? El pelvic tilt se mide con una línea vertical que sale de la articulación bicausofemoral y una segunda línea que va al centro del plato sacro. Entonces, como vemos, hay un parámetro fijo, que es la vertical. Por lo tanto, si nos cambiamos de posición, este pelvic tilt va a cambiar. A diferencia de la incidencia pélvica, que la incidencia pélvica no importa que estemos sentados o parados. Ahora, este es un parámetro que mide, como dije, la retroversión pélvica, que es un mecanismo de compensación. Entonces, lo que hace el pelvic tilt, la medición del pelvic tilt, nos está diciendo qué tanta compensación está realizando el paciente. El valor normal de ellos, de la pelvic tilt, es menos de 20 grados. Otro parámetro que también se mide es el sacral slope en inglés o pendiente sacra, el cual simplemente está evaluando qué tan horizontal o qué tan inclinada está la superficie del sacro, del plato sacro, con respecto a una línea horizontal. ¿Ok? Ella, por supuesto, si la incidencia pélvica es mayor, esta pendiente sacra va a ser mayor, y si la incidencia pélvica es menor, por supuesto, esa pendiente sacra va a ser menor. Ahora, hay una relación inversamente proporcional entre el pelvic tilt y la pendiente sacra. Mientras mayor es el pelvic tilt, es menor la pendiente sacra. ¿Okay? De hecho, la suma de estas dos mediciones se ha demostrado que da la incidencia pélvica. Si medimos el pelvic tilt y la pendiente sacra, nos va a dar la incidencia pélvica. ¿Qué importancia práctica tienen estos parámetros pélvicos? El balance sagital. Este es otro estudio interesante publicado en el 2013 por el grupo de deformidades realizado por Schwab, buscando muchos parámetros que midieron y vieron qué relación tenían algunos parámetros con el dolor, cuáles eran los que estaban más relacionados al dolor y discapacidad. El primero, casi en relación lineal, es la relación o la pérdida de relación entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Si hay una pérdida de relación, o sea, la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar es mayor de 10 grados, esto está relacionado a la presencia de dolor. ¿Ok? El segundo factor también relacionado es el desbalance sagital positivo cuando es mayor a 5 centímetros. Está relacionado, pero no tanto como está relacionado el primer punto que acabo de mencionar, que es la relación lordosis lumbar e incidencia pélvica. Y el tercer factor en importancia es el pelvic tilt, cuando se encuentra por encima de 25 grados. ¿Ok? De hecho, es tan importante esta relación entre lordosis lumbar e incidencia pélvica, que inclusive en las artrodesis de un solo nivel,
Cuando hacemos artrodesis de un solo nivel, que la gente dice, no, eso no va a afectar la dinámica de la columna. De hecho, cuando este estudio presentado por Zachary en el 2017 demostró que si nosotros hacemos artrodesis en un solo nivel y hay una relación normal entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, hay un 6% solamente de enfermedad del disco adyacente. Mientras que si nosotros tenemos una pérdida de relación mayor de 10 grados, o sea, entre 11 y 25 grados entre la lordosis lumbar e incidencia pélvica, vamos a hacer artrodesis de un solo nivel, 75% de los pacientes van a tener enfermedad del disco adyacente. Y si esa diferencia es mayor de 25 grados, el 100% va a tener enfermedad del disco adyacente. Así que es muy importante que tomemos en cuenta esa relación, inclusive cuando vamos a hacer la artrodesis de un solo nivel. Inclusive este estudio presentado por Xia en el 2008 demostró que en pacientes hipolordóticos, después de una laminectomía sin artrodesis, a 5 años, siguiendo estos pacientes hipolordóticos, tienen mayor dolor los pacientes hipolordóticos que los pacientes que tienen una lordosis normal. Por lo tanto, tenemos que realizar una rayos X lumbar que incluya la pelvis, ¿okay? No solamente la región lumbar. Si vamos a hacer una cirugía, ya sea laminectomía o si vamos a hacer alguna artrodesis, independientemente del número de niveles que vayamos a fusionar, ¿okay? Para evaluar la congruencia entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica, para ver que sea si es o por encima o por debajo de 10 grados y determinar si existen mecanismos de compensación ya presentes en este paciente. ¿Okay? De hecho, la clasificación de Schwab, que es la que utilizamos hoy en día, la clasificación de deformidades en el adulto, aparte de los parámetros coronales que son ya conocidos, bien conocidos por nosotros, si una curva torácica, una curva lumbar o una curva doble, realmente le dan muchísima importancia, y yo diría hasta más importancia, a los modificadores sagitales. Los tres que mencionamos, la relación incidencia pélvica, lordosis lumbar, la alineación global que se refiere al grado de desbalance sagital positivo, y el pelvic tilt, y lo dividen en 3 grados. Ahora, entrando brevemente en tratamiento, esta charla es suficientemente larga, entrando en estos conceptos, vamos a hablar someramente de las bases generales del tratamiento del desbalance sagital. Primero, el tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico. Realmente, cuando ya existe un desbalance sagital significativo de esos parámetros que acabo de mencionar, ya el tratamiento conservador deja de ser beneficioso. ¿Okay? Puede ayudarnos un poco a mejorar las condiciones del paciente, pero realmente no mejora tanto como la corrección quirúrgica de este desbalance. ¿Okay? De hecho, este trabajo publicado por Justin Smith en el 2016 demuestra en todas las mediciones de calidad de vida, con un cohorte de 200 pacientes con tratamiento conservador y 100 pacientes con tratamiento quirúrgico, que a 2 años hay una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes favorable a los pacientes que fueron operados contra los pacientes que no fueron operados. Por lo tanto, es conveniente, es beneficioso el tratamiento quirúrgico buscando la corrección de este desbalance sagital. ¿Cuáles son los objetivos de la corrección de este desbalance? ¿Qué debemos buscar cuando vamos a corregir el desbalance? Pues primero tenemos que recuperar la relación normal entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica, que sabemos que es el parámetro que más produce dolor. El segundo factor es recuperar el eje sagital global, ponerlo por debajo de 5 centímetros, llevar la C7, el cuerpo, la línea vertical que viene de C7, a 5 centímetros o menos de la esquina posterior superior del sacro. Y también pues recuperar el pelvic tilt, ponerlo por debajo de 25 grados. Sin embargo, estos objetivos son idóneos para pacientes jóvenes, pacientes de menos de 45 años. Pero en pacientes ya mayores, donde hay más osteoporosis, la columna ha estado desbalanceada por mayor tiempo, no podemos ser tan ambiciosos. De hecho, este trabajo publicado en el 2016 por la FAC demostró que en pacientes que hay que trazarse objetivos que son dependientes de la edad del paciente. Por ejemplo, en un paciente de 75 años, como vemos en esta gráfica, no podemos pretender llevar una relación lordosis lumbar e incidencia pélvica de menos de 10 grados, porque vamos a obtener una cifosis de unión, lo que llaman el PJK. O sea, al fijar la columna por arriba, se va a producir una cifosis o una fractura o un aflojamiento de implante. Por lo tanto, es conveniente en estos casos de alguna manera modificar nuestros objetivos y conformarnos quizás con una relación lordosis lumbar e incidencia pélvica de
grados. Y este paciente le va a ir bien de esta manera. Eso está demostrado estadísticamente en este trabajo. Ahora, ¿cómo logramos esos objetivos desde el punto de vista quirúrgico? Básicamente, el concepto son tres opciones. Una, o alargamos la columna anterior y colocamos algún dispositivo intersomático, ya sea hueso o sea alguna LIF o un PLIF o un CLIF, lo que sea. O hacemos acortamiento de la parte posterior de la columna y fijamos con sistemas pediculares, o una combinación de ambos elementos. Ahora, básicamente para alargar la parte anterior de la columna, como ya les mencioné, tenemos la utilización de la LIF, del ex-LIF, sobre todo cuando hacemos liberación del ligamento longitudinal anterior, y el TLIF, que es por vía posterior, pero estamos alargando la columna anterior, pero combinado con una otomía posterior. Aquí un ejemplo rápido de una artrodesis por vía anterior con un dispositivo intersomático. ¿Ok? En este caso tenemos un paciente con 2 niveles y se optó por una descompresión indirecta a través de un ex-LIF, un abordaje lateral con una artrodesis posterior unilateral. ¿Ok? Esos son simplemente como ejemplos de ese tipo de corrección. Ahora, también se puede corregir, como les dije, por vía posterior. En vía posterior tenemos lo que llaman las osteotomías. De hecho, el Dr. Schwab tiene una clasificación de 6 tipos de osteotomía. Básicamente van de 2 en 2. Las primeras 2 niveles son osteotomías de ponte, o sea, facetaria. Vamos a resecar 1 o 2 facetas. Esa es el nivel 1, es una faceta. El nivel 2 es 2 facetas, lo que llamamos la osteotomía de ponte o Smith-Peterson. En el tipo 3 y 4 son osteotomías de sustracción pedicular, las cuales pueden ser una sustracción en cuña del cuerpo vertebral, pedículo y elementos posteriores, o puede ser incluyendo el disco superior. ¿Ok? Esa sería la tipo 4. Y la resección del cuerpo vertebral, que puede ser resecando un cuerpo vertebral o varios cuerpos vertebrales. Ahora, aquí podemos ver gráficamente, para que entendamos mejor los que no lo manejan esto, es simplemente estamos aquí resecando las facetas y luego cerrando ese espacio que creamos con la resección de las facetas y parte de la lámina, ligamento amarillo y elementos posteriores. Ahora, para que podamos hacer esto necesitamos que el disco esté móvil. Si el disco está fijo, si esto ha sido ya fusionado o está anquilosado, prácticamente esta osteotomía es más difícil poder hacer ese tipo tener esta opción. Podemos obtener aproximadamente por cada milímetro de resección que tenemos aquí, vamos a obtener un grado de corrección. Normalmente nosotros podemos sacar hasta 10 milímetros, podemos resecar hasta 10 milímetros de la faceta y lámina, por lo tanto podemos obtener alrededor de 10 grados de corrección. Aquí un ejemplo, una paciente que tuvo una escoliosis idiopática, la cual presentó una infección, una pseudoartrosis, se le retiró el material. Esa paciente acudió con un desbalance sagital importante. Vemos cómo tiene la retroversión de la pelvis, todos los elementos que acabamos de hablar de desbalance sagital. A esa paciente se le hicieron varias osteotomías de ponte con colocación de sistema pedicular y se le hizo una maniobra de palanca de cantilever y vemos que esa paciente recuperó su balance. Aquí podemos ver cómo la columna está directamente sobre la pelvis y podemos ver desde el punto de vista clínico, antes de la operación, qué tanto pudimos corregir de esa paciente, obteniendo otra vez una recuperación de la retroversión pélvica y de los elementos que conforman el desbalance sagital. La sustracción pedicular es una técnica ya más compleja en la cual ya no solamente, como les dije, resecamos elementos posteriores, sino ya resecamos parte del cuerpo vertebral y lo cerramos. Esta se utiliza ya para correcciones mayores de hasta 35 grados y ya cuando son correcciones en segmentos anteriores que están anquilosados o que están fusionados, pues podemos utilizar esta técnica con éxito. Como dije, puede ser solamente resecar parte del cuerpo vertebral o la tipo 4, donde resecamos parte del cuerpo vertebral junto con el disco. El último grado, el más complejo, que es la resección de cuerpo posterior del cuerpo vertebral, la cual, como vemos, la resección del cuerpo vertebral, la cual puede ser uno o varios cuerpos vertebrales. Se reseca prácticamente toda la columna desde atrás, toda la vértebra del cuerpo vertebral y elementos posteriores, y luego se fija. Aquí podemos obtener una corrección dramática hasta de 50 grados en el plano sagital y 62 en el grado coronal. ¿Ok? Estas últimas dos, la resección de cuerpo vertebral
y la sustracción pedicular tienen un alto porcentaje de complicaciones. En este trabajo de Justin Smith en el 2017 demostró que se presenta 78% de complicaciones con estas técnicas, de las cuales 61% son complicaciones mayores. Entre las complicaciones está ruptura del implante, desgarro de la dura, radiculopatía y, peor aún, déficit motor que puede ser temporal o permanente. ¿Okay? Solo se recomiendan esas técnicas para deformidades muy importantes, como ya vieron, que tengan ángulo agudo, o sea, de radio corto, y que tengan anquilosis o que los discos están fusionados por el alto grado de complicaciones. Voy a hablar un poquito rápidamente, no quiero entrar en detalle de estos algoritmos porque si no nos vamos a extender una hora más, pero hay varios algoritmos publicados y estos van cambiando habitualmente, tienen diferentes niveles, en este caso en el de Silva en el 2010 tienen 6 niveles que en función a las características que presenta, sobre todo el grado de desbalance, alteraciones del eje sagital, se van haciendo cada vez más complejas este tipo de osteotomías o de tratamiento. O este último publicado el año pasado por Mumaneni, del grupo de columnas, de deformidades de columna, donde a través de tratamiento mínimamente invasivo lograron corregir deformidades del adulto. Como ven, tienen varios niveles de corrección y todos van a basarse en las alteraciones que puedan ocurrir en el eje, tanto en los parámetros pélvicos como en los parámetros sagitales. No voy a entrar en detalle, yo pienso que esto podría ser tema de una charla específicamente del tratamiento y cómo hacer el tratamiento quirúrgico del desbalance. El objetivo de esta charla era básicamente entrar en los conceptos de desbalance sagital y entender la importancia que tienen, no cómo tratarlo, porque eso es una charla completa. En conclusión, la pérdida del balance sagital va a presentar manifestaciones clínicas como dolor, inestabilidad, incapacidad para mantenerse derecho de pie. Las etiologías pueden ser múltiples. Debemos adoptar una clasificación clínico-radiológica para decidir conducta. Importantísimo que quizás es el concepto que quisiera dejar aquí. Y cuando evaluamos y tratamos el dolor lumbar tipo mecánico, debemos tomar en cuenta los parámetros pélvicos y su relación con la lordosis lumbar para poder decidir si vamos a hacer lo que vamos a hacer o modificar el tratamiento y hacer algo más si existe alguna alteración en estos parámetros. El tratamiento se puede realizar, como ya sabemos, a través de alargamiento de la parte anterior, a través de la LIF, XLIF o cualquier elemento. Eso va a depender de la experiencia del cirujano. Y también se puede hacer a través del acortamiento de los elementos posteriores de la columna, a través de osteotomías, como ya vimos, que pueden ser de Smith-Peterson, de sustracción pedicular, o de la resección de cuerpo vertebral, sabiendo que estos dos últimos elementos tienen un riesgo importante y tenemos que sopesar el riesgo y beneficio. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla, que les haya quedado algo de esto, y bueno, estoy dispuesto a escucharla y tratar de responder las preguntas que quieran hacerme. Ya hay una pregunta, doctor Lizarraga, del doctor Bellera. Ay, caray. Dice, excelente charla. Considerando que más del 70% de la lordosis lumbar está acreditada a L4, L5 y L5, S1, ¿cuándo considera que debes llegar por encima de esos dos niveles para corregir el desbalance a un disco L3-4 sano? El uso de XLIF y su manejo para balances segmentarias ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Antes era un pecado la violación del LLA y ahora se procura porque genera mejor recuperación de la lordosis segmentaria. Espérame un segundito, déjame, la pregunta es muy larga. Sí, ¿Cuándo consideras que debe llegar por encima de esos dos niveles para corregir el desbalance? A un disco L3-4 sano. Ok, fíjate una cosa, sabemos que el 60... Son dos preguntas. Sí, primero hasta ahí y luego me imagino que la otra es el uso de XLIF y su manejo para balance segmentario. Vamos a llegar hasta esa. Okay. Ok, fíjate una cosa, primero, el 60% de la lordosis sabemos que está entre L4 y S1. Si no tenemos un disco sano entre L3 y L4, pues por supuesto el objetivo es tratar de corregir en la parte... Las correcciones ideales
para el desbalance sagital, mientras más abajo se hacen, son mejores. ¿Okay? Son más efectivas. Mientras más alto nos vamos, el grado de corrección va a ser inferior. Entonces, no tiene sentido hacer una corrección de un desbalance sagital en un disco sano si podemos corregir, si tenemos el 60% de esa lordosis en la parte baja. Entonces, lo ideal, si tenemos los discos dañados en la parte lumbar baja, primero. Y segundo, podemos lograr intentar corregir solamente en ese segmento usando todas las herramientas posibles, alargando la parte anterior de la columna, recortando la parte posterior, podemos obtener un grado importante. Lo que no sé, y es una pregunta muy general, no sé, eso va a depender de cada caso, porque si un caso tiene una curva extremadamente importante, quizás tengamos que hacer algo adicional, pero en general debemos intentar corregir en esos segmentos solamente. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Dependiendo de la magnitud. Sabemos que si nosotros alargamos la parte anterior y recortamos la parte posterior, vamos a obtener mucho más corrección que solamente recortando la parte posterior de la columna. Podemos obtener significativo. Ok, el doctor Bellera tiene la mano levantada, pero tengo una pregunta del doctor Daje. ¿Queremos darle primero la palabra al doctor Bellera o hacemos la pregunta al doctor Daje y después le damos la palabra al doctor Bellera? Como usted diga. Como quieran, yo estoy abierto. Tú eres la líder aquí, de aquí para adelante yo estoy para responder preguntas. Vamos a darle, porque si la intervención del doctor Bellera tiene que ver con lo que usted está diciendo, le damos la palabra a él y luego vamos con la pregunta. Bueno, vamos a terminar la pregunta del doctor Bellera y después nos vamos con el doctor Daje, ¿cierto? Doctor Bellera, puede abrir su micrófono. ¿Aló, me oyen? Te oímos, sí. Te oímos. Felicitaciones por la charla, excelente presentación, Federico. Gracias. Bueno, gracias. La pregunta era, ¿en qué porcentaje, sabiendo pues lo que sabemos pues que la mayoría de la lordosis está en 4.5 y 5.1, ¿Cierto? ¿En qué porcentaje vas por encima de eso? Esa era la pregunta. ¿En qué porcentaje grosso? Dame un número. ¿En qué porcentaje piensas tú en que deberías ir para mejorar el desbalance? ¿En qué porcentaje piensas tú de tu caso, de tu experiencia, has tenido que ir por encima de 4.5? Esa es la pregunta. Mira, en general, en las escoliosis degenerativas del adulto, bueno, vamos a hablar en números. Yo te podría decir que eso no debería ser más de 20-30% de los casos, no debería ser más. No debería ser más. Si nosotros podemos, la mayoría vamos a tratarlos abajo. Vamos a luchar a toda costa de quedarnos con la parte baja de la columna. Perfecto. Y el otro era un comentario, no era una pregunta. Era okay. que ha cambiado mucho la visión sobre el ex-lift en los últimos 10 años. Antes era un pecado la violación del ligamento sagital común anterior porque creaba muchísima inestabilidad. Ahora, en la época de los parámetros espinopélvicos y la responsabilidad del cirujano en la reconstrucción del balance segmentario, ahora se promueve precisamente la ruptura del ligamento para mejorar el ángulo de la lordosis. Sin duda, sin duda. O sea, totalmente. Y el último comentario a manera de chiste, ¿no? Antes de que se hablara de la incidencia pélvica, hace como 15 años, cuando nos dábamos cuenta, precisamente con la foto bien ajustada que pasaste, que te lo agradezco, veíamos en sacros muy horizontales, veíamos que terminaban en listesis 4.5 como mecanismo de compensatorio. Entonces, cada vez que uno veía esa prominencia posterior en esa ropa bien ajustada, yo decía, es buena hasta los 45, 50 años. Después de ahí, hay problemas. Sin duda que es importante lo que acaba de decir, que las ventajas cosméticas de tener esa incidencia pélvica elevada tienen la desventaja de que la carga sobre las facetas de esas mujeres o de esos pacientes va a ser mayor y esos pacientes van a tener problemas facetarios y tienen mayor riesgo de lisis e inclusive de listesis. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias. Doctor, pregunta del doctor Antonio Daje. Excelente conferencia. ¿Cómo hacemos si no disponemos de los estudios radiológicos adecuados, como pasa en la mayoría de los centros hospitalarios? Ok, fíjate una cosa. Las rayos X pienso que en todos los hospitales se cuentan y ese sí no sería problema porque realmente el EOS lo mencioné como algo anecdótico. El
chasis largo, es verdad que tenemos problemas aquí en Valencia, no sé, César, que te lo veo aquí, a César Covarrubia de Maracaibo, no sé si tienen chasis largo allá, pero aquí tenemos un solo sitio donde, y llorándoles y demás, podemos hacer que la usan para medición de miembros inferiores y lo usamos nosotros para nuestras mediciones o placa de chasis largo para la columna. Sin embargo, como yo digo, si no tienes eso, por lo menos trata de hacer una rayos X lumbar que incluya la pelvis, porque como ya vimos, el punto más importante de dolor en los pacientes es esa relación esa pérdida de relación entre lordosis lumbar e incidencia pélvica. Entonces, por lo menos, en los pacientes que van a ser operados, que le vamos a hacer una artrodesis, tienen dolor lumbar crónico, una escoliosis degenerativa de la columna lumbar, que es el sitio que más se degenera y que más progresa en la etapa adulta, por lo menos haz una medición de los parámetros pélvicos para saber dónde estás parado. Okay. El doctor Efren Peña tiene la mano levantada. Doctor, déjeme abrirle el micrófono. Ya puede abrir su micrófono. Doctor, excelente ponencia, excelente charla. Mejor no se pudo haber resumido y se pudo haber explicado. Sin embargo, esta incidencia pélvica tiene muchas más repercusiones. Yo incluso en mi consulta, cuando llegan pacientes con dolor lumbar, incluso pacientes jóvenes que vienen con un desacondicionamiento físico, con debilidad del psoas, con pared abdominal baja, la cincha pélvica o la cincha abdominal bien débil, tú vas a ver que ya hay alteraciones en los parámetros espinopélvicos y tú los mandas a hacer rehabilitación, a fortalecer estos grupos musculares, elongar los isquiotibiales, fortalecer el recto abdominal, y luego logras ver cómo ese paciente logra restituir esa posición de la pelvis lumbar. O sea, que es algo que no solamente lo vamos a ver cuando vamos a planificar nuestros pacientes para cirugía, sino que en nuestra práctica diaria, como causa de dolor lumbar, causa de dolor axial lumbar, está el desbalance sagital. Y que obviamente, si tenemos un mecanismo compensatorio que comienza por la parte muscular, y por eso considero que la rehabilitación o los pacientes comienzan a mejorar cuando hacen una rehabilitación dirigida a fortalecer estos grupos musculares que te permiten mantener este equilibrio. Claro. No, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto que eso definitivamente nos va a ayudar en casos leves, pero ya cuando hay un cambio significativos como retroversión pélvica y cuando hay ya cambios significativos de pérdida de relación loroso-lumbar, es poco lo que tú vas a hacer porque son resultados de cambios anatómicos, cambios degenerativos en los discos, y eso no lo vas a revertir. Puedes mejorar su condición, pero eventualmente quizás la solución no sea simplemente con el tratamiento de rehabilitación, pues. Okay. El doctor Armando Pineda tiene la mano levantada. Doctor Armando, puede abrir su micrófono, que ya se lo activé. ¿Aló? ¿Me oyes? Armandillo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, chévere, gracias. Mira, Fede, quería hacer un comentario de la pregunta de Fernando. Creo que era algo así como qué porcentaje subes para restituir el balance o qué sé yo, de L3 para arriba o L3 para abajo, algo así, ¿no? Algo así. Sí, yo quería hacer el comentario, es que el balance sagital puede ser alterado por una deformidad local o por una deformidad global. Claro. Si el balance está localizado, se debe a una deformidad local, como una cifosis a nivel toracolumbar donde no debería haberla, y en otros casos parecidos, yo evito incluir L5S1 claro. en mi fusión. Yo por todos los medios intento evitar incluir L5S1 para corregir el balance sagital. Ahora, si el desbalance ya pasa de ser algo regional a algo global, algo que está muy ido por delante de la línea SBA y que yo necesariamente en mi planificación tengo que llegar a L5S1, pues tengo que llegar a pelvis también, claro. Lo ilíaco. Entonces, lo que yo siempre evito es, por eso no entendí la pregunta de subir más de L3. Lo importante es bajar de L3 hacia abajo, porque lo que queremos es preservar la mayoría del movimiento lumbar. De L3 hacia arriba no importa mucho,
del E3 para abajo donde queremos preservar. Entonces, tratar de no incluir los segmentos más móviles, si nosotros podemos corregir, y eso se hace solamente con planificación preoperatoria, el balance sin incluir la pelvis y el E5S1. No, que yo pienso que el enfoque que le estaba dando, eso es lo que quise entender yo, el problema es cuando el origen del problema es bajo. Eso es lo que yo entiendo de la pregunta, que el origen del problema es lumbosacro, no arriba. Por eso es que pienso que... Bueno, eso es por eso es que cada deformidad es diferente y hay que evaluarla. Sí, por eso te digo, más o menos eso es lo que quise entender o lo que entendí yo de todo esto. Ok, creo que ahorita no hay, por ahora, a ver... Sí, no, por ahora no hay más preguntas en el chat. Si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta en vivo, lo puede hacer. Bueno, aparentemente quedó claro todo lo que es el balance pélvico. Parece que todo está muy bien. Bueno, qué bueno, me contenta. O no entendieron nada. O no entendieron nada o lo entendieron todo. Está bien, bueno, agradecido realmente a todos por lo menos tomarse el tiempito de escucharlo y bueno, espero que por lo menos queden algunos conceptos claros para todos los que manejamos esto, los que no lo manejaban tanto, pues. Sí, bueno, la participación ha sido muy interesante. Creo que repite la foto ajustada, pide el doctor Bellera. Después lo paso. Bueno, agradecido a todos por compartir con nosotros. La idea de este club de columna es mensualmente hacer este tipo de reuniones. Obviamente, tradicionalmente estas reuniones han sido hechas por gente aquí de Valencia, pero la idea no es esa, la idea es incluir gente de toda parte de Venezuela, porque como bien dijo Ximena, esto ya no es algo regional. Afortunadamente el internet nos permite reunirnos César de Maracaibo, los de Caracas, Armando, Luis, etcétera, también. O sea, tenemos diferentes personas que nos están acompañando y creo que la idea es que, bueno, más adelante todos tienen ideas que nos pueden aportar y creo que esto debería continuarse no solamente con el Club de Valencia, el Club de Caracas, el Club de Maracaibo, etcétera. La idea es que cada quien ponga su granito de arena y nos mantengamos de alguna forma actualizados. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, su conferencia excelente. Gracias a ustedes. Carolina, y próximamente tenemos el club de columna, creo que como en 15 días, 3 semanas, hay otro club de columna. Creo que el fin de año, el de fin de año, que es el doctor Bellera, ¿no? Exactamente, y bueno, nada más nos queda decirles que va a quedar grabado y que va a estar esta conferencia, va a quedar colgada en la página de Atlas, y cualquier cosa que necesiten, pues estamos completamente a su orden. Y bueno, a los que están en el curso de columna, nos vemos el lunes. Es así. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Igualmente. Chao. Chao.